Hola, gracias por estar con nosotros en este programa de Sociedad, Drogas y Conductas Compulsivas dirigido a ofrecer una información objetiva para el acompañamiento de las personas que usan sustancias psicoactivas. Hoy empezaremos en el primer segmento con el manejo de la culpa. El tema de la culpa, entendida como un autorreproche que se hacen los familiares al suponer y asumir que el consumo de drogas de los hijos o hijas tiene que ver con que ellos fueron negligentes o imprudentes en la crianza pasada, se observan constantemente en las comunicaciones e intervenciones clínicas con familiares. La primera pregunta que se hacen los familiares o padres es, cuando se dan cuenta que sus hijos e hijas consumen algún tipo de droga o que se han iniciado en el consumo de drogas, es ¿en qué fallé? O ¿qué hice mal para que mi hijo se haya drogado? Estas creencias distorsionadas que surgen de expectativas culturales o de demandas de los estereotipos sociales sobre los que significa ser padre o madre, generan reacciones de angustia, tristeza, frustración y autocrítica o culpa. La autocrítica culpógena empuja a la persona a tratar de compensar en el presente lo que considera errores del pasado, realizando acciones como angustiarse por sacarlo lo más rápido posible del consumo, presionarlo para internarse en un centro de tratamiento o estar presente constantemente en las actividades de la persona consumidora, para asegurarse de controlar la situación de consumo. Desde esa perspectiva, el familiar tiende a responsabilizarse a sí mismo del consumo del otro, sin comprender que está compensando culpa y que está en un sentimiento estéril, que no aporta, que no suma. La culpa paraliza o desestabiliza en la medida en que no se le da una respuesta adecuada. Los riesgos de un mal manejo de la culpa como sentimiento no productivo son tales como que se tiende a devolver el disco hacia atrás, confundiendo la forma de enfrentar el presente, como forma de huir de la responsabilidad y del dolor que causa el momento actual. Otro riesgo de la culpa es caer en una victimización inútil. El familiar puede creerse ser víctima del destino, de la mala suerte, de los astros o pensar que es un castigo de Dios. Considerarse una víctima impide el crecimiento de lo que los psicólogos llamamos locus de control interno, es decir, de que yo dudo de las capacidades y potencialidades internas personales para transformar el presente, el medio ambiente o las circunstancias. Otro riesgo de la culpa es el de desarrollar comportamientos masoquistas. El familiar puede tender inconscientemente a castigarse, a hacerse daño para expiar o pagar una deuda por la culpa que cree tener en la adicción de su ser querido. Como señala el psicólogo colombiano José Arturo Luna, otro riesgo es el de aumentar los sufrimientos innecesarios. En la vida existen sufrimientos inevitables, sufrimientos necesarios y sufrimientos innecesarios. Cuando el familiar se devuelve constantemente al pasado, corre el riesgo de descuidar sus actividades en el aquí y el ahora, entrando en sufrimientos innecesarios, y pierde lucidez para saber actuar con más objetividad en el momento presente frente a la vivencia actual. En lugar de comenzar a resolverse el problema, crecen las contrariedades, los sufrimientos innecesarios que no deberían existir. Por ejemplo, descuida el diálogo con los otros hijos, descuida el trabajo, descuida sus relaciones por estar concentrado o concentrada directamente en la vida del familiar consumidor. Para el manejo de este sentimiento difícil y muy presente en los familiares, les ofrecemos recomendaciones sobre cómo enfrentar la culpa de una manera adecuada. Primero, se debe diferenciar la culpa real de la culpa irreal. La culpa real es cuando he generado conscientemente un daño a otra persona desde un acto
consciente, con alevosía e intencionado. La culpa irreal es cuando asumo responsabilidades de acciones realizadas en el pasado sin la intención de hacer un daño. Un ejemplo de culpa irreal es cuando las madres comunican que tienen mucha culpa por no haber estado presentes porque trabajaban fuera del hogar cuando los hijos estaban pequeños. En ese caso es importante que las madres y los padres reconozcan que las actividades laborales y el tiempo que esto implica eran necesarias para ofrecerle a sus hijos estudio o condiciones económicas estables y que no haber estado presentes no es necesariamente la razón por la cual los hijos tomen decisiones de consumo de drogas. Como segunda recomendación, es necesario que se entienda que las decisiones del pasado son reparables exclusiva y únicamente en el aquí y el ahora del presente. Es decir, no tiene sentido volver al pasado, si no se hace como una revisión con dirección de aprendizaje y aprovechamiento. En el presente deben centrarse en acciones basadas en respeto por las decisiones del familiar usuario de drogas y el acompañamiento desde una relación de tolerancia y autocuidado. La tercera recomendación es aprender a diferenciarse emocionalmente de la persona consumidora desde el desapego afectivo sano. Un desapego que no tenga que ver con el rechazo, pues no estamos hablando de expulsarlo de la casa, de menospreciarlo. Hablamos de un desapego inclusivo, afectivo y vinculante. Como cuarta recomendación, es importante establecer metas realistas de acompañamiento cuando la persona usuaria esté en consumo, esté en abstinencia o esté en consumo regulado. Quinta recomendación. Como quinta recomendación queremos decirles que se debe comprender y vivenciar que la culpa se cura espiritualmente a través del perdón y psicológicamente se cura a través de la aceptación de la realidad tal cual fue en el pasado y asumiendo el presente tal cual es. Como sexta recomendación, se deben reconocer y cambiar las creencias distorsionadas que generan la culpa. Por ejemplo, cuando las madres se dicen y se castigan a sí mismas: si mi hijo tiene problemas de adicción es porque yo fui mala madre, eso es imperdonable y me convierte en mala persona. La reestructuración de esa creencia ayuda a la persona a decirse a sí misma un pensamiento más realista como este: nadie es totalmente responsable de cómo se ha desarrollado una persona, ni de las escogencias del otro. Otro ejemplo de pensamiento distorsionado, culpógeno, es cuando se repiten a sí mismos, a sí mismas: hice todo lo que estaba en mis manos para que no les faltara nada. Pero ahora, si de algo me siento culpable, es precisamente de no haberles dado todo. No saben vivir sin mí. La reestructuración de esta creencia ayuda a las personas a decirse a sí mismas un pensamiento más práctico como este: puedo cambiar en el presente, el pasado ya está dado. Ellos también tienen la capacidad de aprender a vivir autónomos, inclusive hoy. Como séptima y última recomendación, les damos la siguiente. Es importante buscar apoyo psicoterapéutico o en IAFA, donde se ofrecen terapias grupales y psicoeducativas para familiares. También es importante asistir a grupos de ayuda mutua, como grupos de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, grupos de Narcóticos Anónimos, grupos de familiares de personas que consumen alcohol, conocidos como Al-Anon, grupos para familiares de personas que consumen otras drogas, además del alcohol, conocidos como Nar-Anon, o grupos de codependientes anónimos, donde se trabajan dificultades en el manejo de las relaciones humanas afectivas, además de grupos de ayuda espiritual. Vamos a hablar sobre los roles familiares facilitadores o ayudantes. Los familiares, amigos, acudientes y profesionales que se relacionan con la persona usuaria de drogas desarrollan normalmente
una involucración emocional afectiva. Esto los lleva a sentirse afectados y querer ayudar a la persona consumidora. De modo que pueden desarrollar conductas centradas en intentos de controlar la vida del usuario de drogas y en ese afán evitarle vivir las consecuencias de sus propios actos. Históricamente, esto se ha llamado coadicción, facilitación o codependencia. Este último término de codependencia se ha denominado también estigma por asociación, es decir, son personas que no portan el estigma de consumidores, pero se relacionan con aquellas personas que sí lo poseen. Los actos facilitadores son todas las acciones que contribuyan a que la persona usuaria de sustancias no sea autónoma y responsable de sus decisiones de vida. Estas conductas aíslan y protegen al usuario de sustancias de los efectos de sus decisiones de consumo. Melody Beattie, en el 2001, indica que estos actos facilitadores que no ayudan a incentivar el cambio de estilos de vida se manifiestan a través de roles conocidos como salvadores, perseguidores o de víctima. En cuanto al rol rescatador-salvador, que Albert Ellis también llama rol de Mesías, los familiares tienden a tener sentimientos de culpa, como ya lo hemos dicho, se preguntan en qué fallé. Y ese sentimiento impulsa la compensación, expiación de la misma culpa. Algunos actos salvadores son saldar deudas de bares, pagar préstamos, costear los dealers o distribuidores de drogas sin ninguna consecuencia para la persona usuaria de sustancias. O ante el ante el incumplimiento de responsabilidades laborales o educativas de parte del usuario de drogas, los familiares tienden a excusarlos con el trabajo u otras obligaciones. Por ejemplo, llaman a los patronos para justificar ausencias, mintiendo que están enfermos, cuando en realidad está con resacas de consumo o hacen cartas de justificación ante jefes o autoridades. Otra conducta salvadora es que tienden a suavizar las aguas, soportando agresividad, insultos o violación de derechos, diciéndose a sí mismos creencias distorsionadas como que está hablando el alcohol o él me necesita, o no ponen límites por el temor a que salga a consumir. Otros familiares no piden que la persona adulta trabaje o estudie, son los jóvenes conocidos como la generación Nini, que ni trabajan ni estudian. Otros familiares ponen pocos límites y toleran faltas a los horarios domésticos, permitiendo que la persona usuaria no se ajuste a una disciplina o no aporte económicamente a la casa. El segundo rol, el de perseguidor, se manifiesta cuando los familiares se sienten responsables por hacerse cargo de la persona usuaria de drogas y se obsesionan por sus actividades, ocupándose de supervisar o vigilar su vida, con cuáles amistades sale, lo llaman constantemente para asegurarse dónde se encuentra, lo acompañan a muchas actividades, pagan investigadores, los encierran en la casa, incluso llegan al extremo de no dormir por esas preocupaciones o ponen límites rígidos creyendo que con esta presión van a influir en que el usuario no utilice drogas o disminuya esas conductas. La verdad es que eso no sucede de este modo, pues el cambio de conductas de consumo, como lo hemos hablado en otros programas, tiene que ver con decisiones personales más que con la presión que venga de fuera. Entonces, como el usuario de sustancias no cambia, de acuerdo a las expectativas de los familiares, estos generan reacciones de ansiedad, miedo y enojo al no recibir las respuestas que esperaban y se presentan conflictos constantes. Todo esto lleva, en muchos casos, al siguiente rol. El tercer rol es el de víctima. Como el familiar insiste en sus esfuerzos por controlar al usuario y protegerlo de las consecuencias de sus actos, y éste responde diferente a lo esperado, por ejemplo, deja de consumir
o consume menos drogas por un tiempo, pero recae. Se resignan y tienden a sentirse traicionados, manipulados y decepcionados, ya que el usuario no obedece a lo que ellos esperan. Esto puede aumentar los problemas emocionales, tales como depresión, ansiedad o manifestaciones psicosomáticas, como gastritis, colitis, entre otras. Enumeramos algunas recomendaciones para establecer relaciones de ayuda proactivas, centradas en la autonomía de la persona usuaria de drogas y la familia. Como primera recomendación, infórmese, reconozca sus actos facilitadores y cámbielos a actos de ayuda y bríndele a la persona usuaria de sustancias una ayuda productiva. No permita que los sentimientos que usted tenga, culpa, ansiedad, tristeza, lástima, le generen la necesidad de hacer lo que él o ella deben hacer por sí mismos, evitando que viva las consecuencias de sus propios actos. En relación con sus problemas, déjelo que él o ella los resuelva. No le quite esa responsabilidad. La segunda recomendación nos la dan Prochaska y Clemente en 2004, que indican que se debe diferenciar aquellas conductas que ayudan de otras que facilitan. Es decir, las que facilitan impiden a la persona usuaria de drogas hacerse responsable de sus consecuencias. Prochaska y Clemente recomiendan diferencias entre facilitadores y ayudantes. Los facilitadores, ante las circunstancias, evitan las discusiones y las confrontaciones. Los ayudantes se dirigen sobre esas conductas estresantes y disruptivas en específico, las hablan directamente sin evadirlas. Los facilitadores minimizan la importancia de los eventos, por lo que suavizan las consecuencias. Los ayudantes aseguran que cada conducta negativa es seguida de una consecuencia persistente. Los facilitadores fabrican excusas, cubren e incluso defienden los comportamientos problemáticos. Los ayudantes insisten en que los usuarios tomen responsabilidad de sus acciones. Los facilitadores, por otro lado, recomiendan el cambio de conducta de forma indirecta e infrecuente, y los ayudantes recomiendan el cambio de conducta de forma directa y frecuente. Como tercera recomendación, no presione a alguien para la acción. Recuerde, el cambio no es igual a la acción. El error más común es empujar a alguien a la acción muy rápido. Cuarta recomendación, no reprenda. Los comentarios repetitivos e insistentes, los sermones, usualmente encuentran contraataque. Aún peor, debilitan la relación con el usuario de drogas. Quinta recomendación, el consumo de drogas no es culpa familiar, ni de la familia, ni la familia es la causa del mismo. Los familiares no pueden controlar el destino de la persona consumidora. Sexta recomendación, la familia debe buscar ayuda para sí mismos y aprender a vivir su vida con sentido, aunque la persona consumidora recaiga o siga con el consumo. Reconocer que la persona usuaria de drogas es la responsable del estilo de vida que escoja, llevar o quiera cambiar. La familia puede vivir la vida con sentido. Para los familiares, ayudantes o profesionales, el objetivo de dejar de facilitar es lograr acompañar al usuario de sustancias psicoactivas en su proceso de aprendizaje para ser una persona autónoma y responsable de sus decisiones de vida. Los familiares deben encontrar los beneficios que este cambio llevará a sus vidas al abandonar su rol auxiliador, entendiendo que tampoco se trata de que mi cambio provoque el del otro. Los familiares tienen el derecho a disfrutar de una vida sana y satisfactoria, independientemente de que su relación con el consumidor y de las decisiones que éste tome
las cuales son respetables en la medida que no afecten directamente a los demás miembros del sistema familiar. Con respecto al rol de acompañamiento de los familiares, el psicólogo José Arturo Luna, en 2011, señala que asumir la responsabilidad frente al destino es la gran tarea que tiene que aceptar la familia, porque la drogodependencia de los hijos forma parte del destino de los padres. En ese sentido, la esfera de libertad de la familia queda condicionada y aunque el espacio de decisiones esté reducido, siempre hay posibilidades de actuación, entendiendo que no se puede controlar la conducta del consumidor, pero sí se pueden establecer relaciones desde el respeto, los acuerdos, los derechos y deberes y el autocuidado. Recomendamos las siguientes acciones dirigidas a buscar su propio alivio como familiar y su propia ayuda mutua. Encontrar sentido a la situación de vida, viendo lo productivo dentro del conflicto. Pregúntese primero, ¿cuál es el propósito de esta experiencia? Para lo cual se debe tener claro que al acompañar a una persona usuaria de drogas, el sentido de vida está en el propio intento, no en conseguir la meta, que no siempre se alcanza, de que el consumidor deje las drogas definitivamente y para siempre, porque eso no depende del ayudante, sino de las decisiones del usuario de drogas y de otros aspectos fuera de su alcance. Como segunda recomendación, y como indica Viktor Frankl, el desarrollador de la logoterapia, ante aquello que no puedo cambiar, tengo la libertad de cambiar mi actitud. Sugerimos concentrarse en los aprendizajes de vida, no descuidar las otras relaciones familiares, hijos, hijas, esposo, esposa, y generar cambios en los roles facilitadores. Tercero, admitir las verdades de la vida es sumamente importante. Por ejemplo, admitir las verdades de que no puedo controlar a nadie, solamente controlo mis propios actos. Es decir, debo aceptar los propios límites humanos y definir mis alcances y como padre o madre. Cuando mis hijos son niños, el alcance y participación que tengo en su crianza es la crianza precisamente. En la adolescencia, mi alcance es el de establecer límites inclusivos. Y cuando son adultos, mi alcance es de acompañamiento. A veces estos roles se confunden cuando vemos padres y madres que siguen tratando a los hijos adultos como si fueran niños o adolescentes. Es fundamental reconocer que mi hijo o hija no es objeto de mi propiedad, sino un ser humano que decide y esto tengo que respetarlo. También estar consciente si facilito o no facilito la dependencia del otro. Cuando el facilitador no rescata, niega o persigue, el consumidor dejará de estar protegido de las consecuencias naturales de su actividad. Se deben definir o redefinir los roles en la relación, hacer una reflexión alrededor de las acciones que se han tomado anteriormente con el familiar usuario de drogas y no juzgar a la persona, sino expresar los desacuerdos con las conductas, sobre todo las conductas que me afecten a mí o a los otros miembros del sistema familiar. Como quinta recomendación, usted necesita vivir su propio proyecto de vida, lo que le permitirá discriminarse, es decir, diferenciarse de su familiar y consumidor, en acciones de desapego sin excluirlo de su familia. Pregúntese, ¿cuáles son mis necesidades e intereses personales? Defina sus propias actividades de estudio, deporte, ejercicio, baile, recreación, otros hijos, pareja y concéntrese en disfrutar esas áreas de su vida, aunque su familiar usuario de drogas no genere los cambios que usted espera. Sexta recomendación, pregúntese y responda, ¿cuáles son mis metas en mi vida? Más allá de la maternidad, más allá de la paternidad, más allá de la relación con el familiar usuario de sustancias. Las metas ofrecen un sentido de dirección,
de orden y nos permiten concretar acciones realistas y alcanzables. Como séptima recomendación, defina una posición ante el consumo o no consumo. Hay familiares que continuarán consumiendo drogas y otros elegirán no hacerlo. Recordemos que la motivación al cambio es fluctuante. Hay personas que van a estar en abstinencia, otras en consumo regulado y también quienes decidan consumir activamente. Sugerimos mucha comunicación y realizar contratos o acuerdos de derechos y deberes. Normalmente hay 3 escenarios dentro de estos contratos. El primer escenario es si se asume la abstinencia en casa. Si mi familiar está en mi casa y está abstinente, en este caso se sugiere ejercer una autoridad democrática inclusiva, estableciendo límites y respuestas saludables sin invadir a la persona, porque al estar en abstinencia muchas veces los padres caen en conductas de control excesivo. Además, es conveniente replantear la vida en familia buscando unión en el trabajo, en las actividades y en la recreación. El segundo escenario que proponemos es si mi familiar consume y vive en casa. En este caso, se sugiere establecer acuerdos que permitan niveles de funcionalidad de la persona consumidora de drogas. Por ejemplo, algunas familias acuerdan cuántas cervezas se va a tomar por semana o si el familiar utiliza drogas ilegales. Se recuerda no utilizarlas en casa y ser autosuficiente económicamente. Estos acuerdos dependen de cada realidad familiar y de cuál es la afectación a otros miembros. Por ejemplo, el acuerdo va a ser diferente si hay niños en la casa a los cuales hay que proteger su interés superior o si la persona usuaria no logra mantenerse dentro de los límites del contrato. Las decisiones varían. También es importante el manejo de la incertidumbre y preocupación que genera el hecho de que una persona querida decida no parar el consumo. En el tercer escenario es cuando la persona no vive en la casa y consume sustancias. La recomendación inicial es que se respete su decisión sin excluirlo de la familia, además de autocuidarse desde la tolerancia, la salud mental basada en la aceptación del otro y el balance familiar. Muchos familiares deben elaborar un duelo ante la dificultad de aceptar y enfrentar la realidad de que el familiar usuario de drogas no cumple con sus valores y expectativas. Si el familiar consumidor no vive en la casa, normalmente se genera un duelo, producto muchas veces del temor de las decisiones de riesgo que éste pueda tomar, pues ya no se le puede controlar cuando se es facilitador o ya no se le puede acompañar cuando se es un ayudante. Algo similar sucede con los familiares de personas que han desarrollado un consumo problemático severo con múltiples conductas disruptivas, como aquellas personas que terminan en situación de abandono o en situación de calle.